En esta lección analizaremos algunas de las peculiaridades procedimentales con las que cuentan los casos de violencia de género. La Ley 1/2004 de 28 de diciembre reconoce una serie de medidas que tienden a la protección integral de la mujer víctima de violencia de género. Medidas de carácter asistencial, sanitario, laborales, económicas y procesales. Centrándonos en estas últimas, debemos comenzar recordando que el proceso penal cuenta con una fase preparatoria, denominada fase de investigación, en la que se desarrollan una serie de actuaciones tendentes a la determinación de las circunstancias que rodean el hecho delictivo y la identificación de la persona del presunto responsable. Además, pueden adoptarse durante la tramitación del proceso una serie de medidas cautelares que garanticen la finalidad del proceso. En referencia a las medidas cautelares, pueden resultar habituales que la víctima, una vez analizado el peligro en el que puede encontrarse, goce de una orden de protección acordada por el órgano judicial. Y en primer lugar, debemos centrarnos en el órgano judicial que llevará a cabo la investigación del hecho delictivo, así como el enjuiciamiento de los delitos leves cometidos en el seno de la violencia de género. Esta competencia recae en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer del término municipal en el que tenga su domicilio la víctima o en el del lugar en el que se encuentre el domicilio común durante la convivencia en caso de que ésta existiera. Además de estas funciones, le corresponde al Juzgado de Violencia sobre la Mujer las cuestiones civiles que se suscitan en supuestos concretos en este sentido, siempre que tengan relación con un supuesto de violencia de género, tendrán competencia sobre los procesos de filiación, maternidad y paternidad, los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio, los que versen sobre relaciones paterno-filiales, los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar, los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos o hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores, y los que versen sobre la necesidad del asentimiento de la adopción, y los que tengan por objeto la oposición de las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, los que versen sobre los procedimientos de liquidación del régimen económico matrimonial instados por los herederos de la mujer víctima de violencia de género, así como los que se insten frente a estos herederos, entre otros. Así, a modo de resumen, debemos tener en cuenta que para la incoación del proceso penal no es necesaria la denuncia de la víctima, puede ponerse en conocimiento de la autoridad por cualquier persona que conozca los hechos, salvando los delitos contra la libertad sexual, que sí necesitamos la denuncia de la víctima. Iniciado el proceso penal, la fase de instrucción es desarrollada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y pueden dictarse órdenes de protección para la protección integral de la víctima. Las cuestiones relacionadas con el derecho de familia cuando las partes están inmersas en violencia de género tiene la competencia igualmente el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Una vez finaliza la fase de instrucción, no existe un órgano especial ni especializado para el enjuiciamiento de las conductas, tan solo la formación en perspectiva de género para poder dispensar a la víctima y al caso la atención necesaria. Esto significa enjuiciar teniendo en cuenta la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en la sociedad en general y en particular en los escenarios de violencia de género. En otro orden de cosas, es importante que tengamos en cuenta que el retraso de la denuncia no resta credibilidad a la víctima de violencia de género. Cada víctima necesita un tiempo determinado para poder empoderarse y contar con la fuerza suficiente para salir de la situación en la que vive, pedir ayuda y saber que cuenta con una red de apoyo institucional y público que le dispensará la protección integral tanto a ellas como a sus hijos. En muchas de las ocasiones, la normalización de estas mujeres sufren evita que sean conscientes de su situación y condición de víctimas de violencia de género, lo que retrasa su salida y la sumerge en una espiral de violencia. Por ello, hay que resaltar las campañas de sensibilización que permiten que las víctimas se vean reflejadas y conscientes de su situación. Una vez denunciado el hecho, tanto las autoridades judiciales como fiscales se encuentran con un importante escollo que no hacía más que lograr la impunidad de los hechos previamente denunciados. Como se ha dicho, estos episodios de violencia se desarrollan en el seno de la relación, normalmente sin testigos. La víctima, además, se sitúa en la posición de único testigo de los hechos. Así, en estos procesos, la declaración de la víctima se configura como la única prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia. El problema al que hemos aludido se refiere a que la víctima se acogía a su dispensa para no declarar contra el agresor, persona con la que mantiene un vínculo afectivo, lo que abocaba a la autoridad judicial a dictar un auto de sobreseimiento o archivo de las actuaciones. Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2021, se modifica la regulación de la dispensa para declarar, entendiendo que esta dispensa no puede configurarse como una protección al agresor.
De esta forma, en la actualidad, no será posible acogerse a esta dispensa a las personas que estén o hayan estado personadas como acusación particular, e igualmente se prohíbe hacer uso de la misma cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido debidamente informado de su derecho a no hacerlo, conforme al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, debe entenderse que cuando se haya presentado la denuncia y se relataran los hechos acaecidos e incriminándolos, tampoco tendrá la posibilidad de acogerse a la dispensa del deber de declarar como testigo en el momento en que sea de llamada al plenario como tal. A las víctimas de violencia de género se le dispensa una protección integral. Así, se elaboran acciones desde el punto de vista social, sanitario, laboral y judicial que permiten a las mujeres víctimas el empoderamiento debido para proseguir con su vida. Así, a modo de ejemplo, con independencia de los recursos económicos, será beneficiaria del derecho a la asistencia jurídica gratuita que se le prestará de forma inmediata. Así, como se ha indicado anteriormente, cuenta con la posibilidad de adoptar una orden de protección a instancia de la víctima, del Ministerio Fiscal o incluso el propio órgano judicial de oficio. Esta orden de protección supone la integración de medidas de carácter penal y civil.